infancias. Estamos grabando, para que sepan también. Dana Godoy, que en este momento no la veo, pero debe estar también ahí, que también es colega, es trabajadora social y es coordinadora de políticas integrales para la niñez, adolescencia y familia. Cristela Genrevert, que también es trabajadora social y está a cargo de la coordinación del programa para la primera infancia. Dicho esto, como dije al principio, agradecer la presencia de todos y más que nada alentar a la participación y a poder aprovechar estos espacios de formación y de intercambio que en los tiempos que corren es como la herramienta que todos tenemos más al alcance de la mano. Así que por más de que, siempre decimos, pero por más de que por ahí parezca tonta alguna pregunta o algún aporte, no dejen de hacerlo porque en realidad la riqueza de estos espacios es esa, poder compartir e intercambiar. Si no, si solamente nos quedamos con lo que Gabriel puede exponer, quedamos en eso, y la idea es intercambiar. Así que habilitados todos, obviamente, a participar. Vamos a tratar, después de que Gabriel hable, de poder ir leyendo algunos comentarios, o si alguien quiere en algún momento interrumpir, nos avisa y bueno, vamos modelando un poco ahí este módulo. ¿Estamos? Así que bueno, Gabriel o Muriel, no sé si alguien quiere decir algo y ya arrancamos. Yo, bueno, antes que arranque Gaby, dejarles los saludos de la ministra, Marisa Paira. Ustedes saben que, bueno, que con ella hemos logrado armar esta estrategia provincial, ya cuando ella estaba en COPNAF y lo trajo también al ministerio, esta estrategia provincial de primera infancia, que logramos también armar la mesa interministerial de primera infancia, de la cual se desprende esta formación y capacitación que nosotros venimos dando, junto a COPNAF y a Educación también. Nosotros ya estamos este año en otras capacitaciones, pero bueno, nos parece importante también resaltar este trabajo que se viene haciendo de diferentes ministerios, de diferentes líneas, digamos, de lo que son los organismos del Estado, y entender también que nosotros, la pandemia nos puso en un lugar, la verdad que a los cuidados los puso en un lugar importante y fundamental, y empezamos a debatir la importancia de los cuidados, y que es algo inherente a la vida, y que hace que desarrollemos nuestras vidas como seres humanos, y que son tan importantes. Yo creo que la pandemia nos marcó, hay un antes y un después también en tema de cuidado. Si bien los cuidados están en la agenda de las luchas feministas, también pasó a ser parte de responsabilidades de todos, y empezamos a hablar desde otro lugar, digamos, el tema de los cuidados. Ustedes saben que los cuidados tienen la parte material, la parte emotiva, y no se puede resolver individualmente. Entonces, los cuidados se resuelven a nivel comunitario, con redes institucionales, con redes comunitarias, y el Estado es uno de esos actores fundamentales de esta red de cuidado, para poder dar herramientas para que, qué sé yo, el cuidado sea un vínculo saludable, y que es nuestra responsabilidad, ¿no?, de poder dar esta herramienta, ayudarlos a organizar. Así que bueno, estas instancias de capacitación se dan desde ese lugar, entender el cuidado como fundamental, como dicen las luchas feministas, como una necesidad, como un trabajo y un derecho. Esa es nuestra postura dentro de estas capacitaciones y el trabajo que viene haciendo la Mesa Interministerial de Primera Infancia. Tenemos un apoyo enorme a UNICEF, porque lo venimos trabajando con UNICEF a todas estas capacitaciones, y nosotros hemos dado algunos de los módulos que ya se van a dar, ya lo hemos dado en otras instancias, y nos parece importante que podamos divulgar esta información, que no quedarnos con solo un grupo que tenga esta información, sino que sea, por eso esta capacitación es abierta, por eso convocamos a otros actores que no están participando de la capacitación que arrancó en junio, pero bueno, esperamos que, es muy gratificante para nosotros ver tanta gente inscripta, que pueda ocupar este espacio de debate, de reflexión, de pensarnos juntos en la organización comunitaria del cuidado, porque los cuidados no se pueden resolver individualmente, ¿sí? Se resuelven de manera comunitaria y entre todos. Así que bueno, esperamos que esto sea un granito de arena para la organización social de los cuidados en cada una de sus comunidades. Esperemos que les sea de utilidad estas herramientas que vamos a hacer en estas 3 instancias que tenemos,
Y bueno, por supuesto, pensar en otras más que esperamos que ustedes nos digan qué es lo que están necesitando, que podamos debatir, que podamos charlar, y nosotros vamos armando las capacitaciones necesarias. Así que muchísimas gracias por estar, porque el tiempo para todos es muy valioso, y bueno, que puedan ocupar un tiempito en esta charla que vamos a tener, la verdad que es muy gratificante. Gracias. Gracias, Muriel. Bueno, Gabriel, si querés dar inicio, no sé si alguien más, Cristela, o no sé si está Dana, Cecilia, si no ya arrancamos con Gabriel. Bueno, arrancamos, Gabriel. Muchas gracias, Mili, Muri. Bueno. Muchas gracias a todos y todas por estar. Como bien dice Muri, bien dice Mili, quiero reivindicar este encuentro y la participación de todas y de todos en este gran encuentro sin aforos, en medio de tanta pandemia. Hay más de 160 personas de cada rincón de la provincia de Entre Ríos, lo que me parece que está buenísimo. Y que ustedes estén acá hoy tiene mucho que ver con hablar de crianzas compartidas. Que exista desde el Estado provincial una estrategia de primera infancia habla sobre un modo de mirar las crianzas y los cuidados desde el ámbito y desde el gobierno provincial. Así que creo que ya empezamos la clase con la participación de ustedes, ya empezamos el espacio con la participación de todos ustedes y de todos ustedes. Que ustedes estén acá hoy significa que la crianza y los cuidados no corren solamente dentro de los ámbitos familiares, sino que tienen mucho que ver también y pasa por lo público, por el Estado, por los espacios comunitarios y por los espacios societales del cual todos y todas somos parte. Así que está bueno también remarcar esto que bien decía Mili al principio. Esto no va a ser una clase ni lo pretende ser, sino más bien es un espacio para el que podamos intercambiar. Vengo a proponernos otras miradas posibles para poner en pregunta lo que estamos haciendo todos los días, ¿sí? Y mirarlo de otras maneras y desde ahí intercambiar diferentes miradas para poder pensar y reflexionar acerca de lo que hacemos cotidianamente. En cierto punto también desmecanizar eso que se vuelve cotidiano muchas veces. Creo que la mirada es algo muy importante en la primera infancia. El ser mirado, el ser mirada y el mirar, ¿sí? Es desde la mirada, es por el cuerpo que pasa todo lo que nos pasa, y es desde la mirada y desde el cuerpo nuestro espacio de apropiación del mundo, ¿sí? Desde ahí construimos la experiencia, desde ahí construimos una cosmovisión desde donde vivir en el mundo. Entonces está bueno poder pensar en la mirada, está bueno pensar en lo que nos pasa a partir de lo que pasa, en esa construcción de la experiencia para poder fortalecer subjetividades y poder fortalecer procesos de desarrollo infantil. Así que bueno, la idea a partir de acá es poder generar un intercambio, propiciar un diálogo. Sí voy a tirar algunas ideas que traje para compartir y algunas herramientas y recursos para intercambiar. Así que primero que nada, lo que les quiero compartir es una cuña de una campaña que estuvimos trabajando con Muri, con Javier desde UNICEF y del Ministerio, que son, si no me equivoco, 12 micros radiales que hablan sobre 15, me dice Muri ahí. 15, son 15 ejes. Genial, 15 ejes que hablan sobre diferentes ejes que tienen que ver con el desarrollo integral infantil, ¿sí? Está muy bueno, después se los podemos pasar a los 15 por completo, si es que les interesa, para que los haga circular, para que puedan usarlo en talleres, en sus espacios de cuidado, en las áreas de niñez, adolescencia y familia, para que puedan compartirlos con diferentes familias. Este eje que les vamos a presentar se lo hicieron desde la provincia de Mendoza, lo construimos entre Mendoza, Entre Ríos y Salta. Es decir, son mensajes construidos en las propias provincias donde UNICEF y los gobiernos provinciales están trabajando, ¿sí? Les pido que silencien los micrófonos quien nos hablan, así se puede escuchar bien. Bueno, ahora sí voy a ponerle a reproducir, a ver si se escucha. ¿Cómo estás? ¿Te parece? Tengo que llevar a la nena al pediatra. ¿Le pasó algo? No, tranca. Es para... ¿Vos qué vas a hacer ahí? ¿No puede ir tu mujer acaso, o tu suegra? ¿Pero qué? ¿Vos no nos llevas al pediatra? Nosotros también tenemos que participar de la crianza. Podemos contarles historias, cantarles alguna canción y también podemos llevarlos al médico. Tenés razón, me has dejado pensando. Todos los varones deben participar activamente en la crianza. Es muy importante para las niñas y los niños. Es su responsabilidad. La primera infancia importa.
Es un mensaje de UNICEF y del Programa Interagencial Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados. Gobierno de Entre Ríos. ¿Se escuchó bien? Genial, buenísimo. Bueno, modo introductorio, compartirles este audio, que es uno de los tantos audios, de los 15 audios que producimos con otras provincias, para poder pensar en los cuidados, para poder pensar en cuál es la implicancia, cuál es el involucramiento, la responsabilidad, la presencia de diferentes actores. Te la pongo. Patri, ¿querés decir algo? Que no me vean a mí. Yo ya entré. ¿Qué de? No sé qué. Bien, bueno, de diferentes actores de la sociedad, y cómo podemos pensar en desfeminizar, desfamiliarizar los cuidados, cuando entendemos que los cuidados siempre, muchas veces, la mayoría de las veces, recaen sobre las mujeres y sobre las familias, ¿sí? Entonces, por eso voy a empezar con esta presentación que tiene mucho que ver con lo que venimos haciendo a partir de la estrategia provincial y con lo que vienen haciendo ustedes. Les comparto un link por el chat, les voy a pedir que entren a ese link. La idea es que puedan escribir 3 palabras que consideren que están relacionadas con los cuidados, ¿sí? Así que les pido que entren, es algo cortito, son 3 palabras, las primeras que se les ocurra, y desde ahí vamos a empezar a desarrollar la presentación y el intercambio de hoy. Mientras tanto voy presentando pantalla. Bien, ahí van saliendo diferentes palabras: amor, contención, escucha, compromiso, paternar, proteger, salud, protección, amor, importancia. Ahí veo que están escribiendo en el chat. Si pueden escribirlo en el link que pasé recién. Bien, estamos armando una gran lluvia de ideas de todas las palabras que relacionamos respecto a los cuidados, ¿sí? Y respecto a los cuidados en la primera infancia principalmente, porque trabajamos con este momento etario y entendemos que es un momento de inicio de la vida que requiere mucho más cuidados y mucha más presencia que otros momentos. Bien, qué interesante esta lluvia de palabras para luego poder hacerla circular y poder revisarla y poder pensar qué entendemos por cuidado los y las que cuidamos. Proteger, educación, maternar, guiar, dedicación, mimar, familiaridad, contención, seguridad, acompañamiento, qué importante el acompañamiento, el compromiso, la responsabilidad, la construcción de salud, la comprensión, un montón de palabras que están ligadas al cuidado, como ustedes dicen. Bien, qué interesante. Dejo de compartir un poco. Después, al final, si quieren seguir escribiendo, lo vamos a presentar de nuevo a ver qué sigue saliendo. Ahora pasamos a compartir el Power que pensé para arrancar. Compartir, bien. Bueno, les pido por favor que cualquier cosa escriban en el chat o activen el micrófono y los y las escuchamos, ¿sí? La idea es que podamos atravesar 4 momentos a partir de la clase y del espacio de hoy. Por un lado, poder definir o aproximarnos a una definición general de lo que entendemos por cuidados, a partir de las palabras que ustedes dicen, a partir de diferentes representaciones que traemos, diálogos y perspectivas. Luego hablar de la importancia de los cuidados en la primera infancia, que ya lo empezó a decir Muri, lo empezamos a advertir, y que seguramente ustedes tienen mucho para traer, porque es justamente el campo donde trabajamos y donde nos encontramos todos los días. Luego poder comentar algo acerca de qué es esto de la organización social de los cuidados y la importancia de la construcción de políticas públicas, como esta estrategia que venimos llevando a cabo desde el 2019. Y por último, pensar algunos desafíos para poder llevar a nuestras tareas cotidianas, ¿sí? Comentarles que esta presentación se enmarca y parte de 2
de dos grandes fuentes. Por un lado, lo legal, y por otro lado, una perspectiva teórica. Entonces, lo legal podemos ver que partimos desde la Ley Provincial 9.861, que está basada en la 26.061, de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en un montón de convenciones internacionales y a nivel internacional que promulgan y promueven la defensa y la protección y garantía de los derechos de los niños y niñas por parte de organismos estatales, ¿sí? Esta ley significa un gran cambio a la ley, seguramente ustedes bien lo saben, que regía y que estaba vigente hace más de 100 años, que es la ley de minoridad, que hablaba del niño y de la niña como un menor, como un objeto de tutela de los padres, de las madres o de los adultos responsables. Y esta ley lo que viene a proponer es pensar a los niños y niñas desde una perspectiva de derechos. Es decir, los deja de pensar como una cosa o como algo perteneciente a alguien y los comienza a pensar como un sujeto, como una sujeta de derechos, es decir, como un sujeto titular de derechos que tiene que construir y que el Estado debe garantizar que pueda construir un proyecto de vida saludable y digno. Es así que el Estado y la comunidad toman preponderancia en lo que tiene que ver al campo de las niñeces. ¿Por qué hablamos de niñeces? Porque entendemos que hay diferentes modos de vivir la niñez y hay una interseccionalidad. Acá veo como una raya en mi pantalla, no sé si ustedes también la ven, no sé qué pasó, pero bueno, sigo, si es que escuchan bien. Hablamos de niñeces porque entendemos que hay diferentes modos de vivir siendo niñe, a partir de las condiciones en las que estamos situados, situadas y parados, ¿sí? Entonces, por un lado, como les comento, está el marco legal, y por otro lado, el marco teórico. Me posiciono tomando algunos aspectos y algunas categorías de Karina Battiani, que es secretaria ejecutiva de Claxo. Ella es socióloga, es feminista y es uruguaya. Está viva y construye teoría en este momento en el que estamos viviendo. Creo que está bueno decir esto porque está bueno pensar cómo desde el Estado nos interpelamos a partir de todos los movimientos y todas las transformaciones sociales que estamos viviendo. Claramente no podemos pensar el Estado y las organizaciones y las tareas que realizamos como una estructura rígida, sino que debemos pensarlas en constante diálogo con la vida que vivimos y que transitamos, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados? Empezamos, si les parece, por esta pregunta, y ustedes ya bien lo advertían en esa lluvia de ideas que hicieron. Nos referimos a dos cosas. Hablar de cuidados está intrínsecamente relacionado con hablar de sostenibilidad de la vida, ¿sí? Con la producción y reproducción de la vida, con cómo satisfacemos las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas. Y esto nos hace pensar de que no podemos pensarnos como individuos, como bien decía Muri al inicio, no podemos pensarnos como sujetas dependientes, sino que estamos y nos situamos en una interdependencia como condición de la existencia humana. Es decir, que podemos situarnos y es necesario inscribirnos en una red de cuidados. No podemos pensar al sujeto social, no podemos pensar el desarrollo integral infantil sin pensar los vínculos, sin pensar la importancia de lo vincular, la importancia de la presencia. Entendemos el cuidado como un trabajo que implica un conjunto de tareas que se requieren para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Esto es importante pensar, el cuidado ligado al mundo del trabajo. Si bien en este sistema, muchas veces en el sistema de lo formal, no es reconocido el cuidado como un trabajo, últimamente las políticas públicas y los movimientos sociales, principalmente el feminismo, tienden a relacionar los cuidados como un trabajo. Entonces hay una autora que dice, por ejemplo, lo que llaman amor es trabajo no pago, y también dice esta frase que me interesa que la pensemos en términos de primera infancia, que es que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina que se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han construido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. Y en primera infancia lo podemos pensar así también. Detrás de cada niño, cada niña, hay un montón de tareas de cuidado que la mayoría de las veces ejercen las mujeres, que sostienen la vida de ese niño y esa niña. Por eso que es importante poder reconocer las tareas de cuidado como un trabajo,
para fortalecerlas y para poder pensar en otras lógicas de distribución de estas tareas y para poder mirarlas, para poder mirar el cuidado, como bien decíamos al inicio, de otras maneras, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Va todo bien? Buenísimo. Bueno, nos ves, Gaby, ¿no? No, no les veo. Ah, estamos ok. Nosotros te hacemos ok. Claro, te bueno, hacemos seña, pero no nos ves. buenísimo, no, leo el chat nomás, así que leo el chat y veo el power, pero No, buenísimo estamos bien. que vaya todo bien. Bien, bueno, los cuidados en los primeros años. ¿Por qué es importante pensar los cuidados en la primera infancia? ¿Alguien tiene ganas de responder, de contestar algo, de compartir una opinión? Ahí hay un micrófono abierto. Sí, el power seguramente después lo pasamos, no se preocupen por eso. Bien, pensamos los cuidados en los primeros años porque es el inicio de las vidas, ¿sí? Entonces es necesario sentar bases saludables para construir comienzos dignos, para construir mejores comienzos. Ahí dice Caro que porque en la primera infancia es cuando más se necesitan esos cuidados. Es necesario poder garantizar esos cuidados para todos y todas los niños y niñas, para poder garantizar una construcción de vidas saludables y procesos de crecimiento y desarrollo integral infantil, ¿sí? Pensar en las tareas de cuidado en la primera infancia supone una doble temporalidad. Buenísimo, Jessica, ahí me dice que vamos bien, gracias, cualquier cosa, estoy atento al chat. Por un lado, sostener el presente, garantizando los mejores comienzos, y por el otro lado, poder sentar bases para una vida saludable, ¿sí? Entonces podemos decir que todas las tareas que realizamos, por más que sean conscientes o inconscientes, tienen mucho que ver y están ligadas a las tareas de cuidado. Acá puse algunos ejemplos, como por ejemplo, quienes cocinan, en los merenderos, en el comedor del jardín, quienes cuidan a los niños directamente, quienes acompañan a los niños, le leen un cuento, le cantan una canción, los ayudan y les colaboran con sus tareas escolares, juegan o hablan con ellos, y las escuchan, le dan acompañamiento, entre tantas otras cosas. Ahí dice Ángeles que los primeros años es de suma importancia para el desarrollo del ser humano. Totalmente, hablar de primeros años es hablar del desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces es necesario poder pensar que todas las tareas que hacemos tienen que ver con el campo de los cuidados, con las tareas de cuidado, para poder desde ahí empezar a visibilizar cuáles de esas tareas tienden a fortalecer el crecimiento y el desarrollo integral y saludable de todos los niños y niñas, ¿sí? Bien, Muri hablaba hoy al inicio de la organización social de los cuidados. Cuando hablamos de una organización social de los cuidados nos referimos a que hay muchos y muchas actores y actrices que intervienen y que son parte de esta organización de los cuidados. Por un lado las familias, y hablo de las familias y no solo de la familia, porque entendemos que ya no hay y que nunca hubo una organización familiar unívoca, única, sino que sí las hay hegemónica, pero hay una multiplicidad de configuraciones familiares que están en juego y que existen hoy en día y que desde el Estado debemos reconocer y validar. Por otro lado, el Estado, por otro lado, el mercado y las organizaciones sociales y comunitarias. Estos actores producen y distribuyen cuidado. Este mapa se lo puede denominar como un diamante del cuidado. ¿Por qué un diamante? Porque son 4 actores que están como en ese rombo, uno en cada punta, que van interviniendo y van produciendo y distribuyendo el cuidado. ¿Qué pasa? El cuidado y los cuidados no están distribuidos y organizados de la misma manera en todos los actores. Entonces las familias suelen tener mucha más sobrecarga en lo que respecta a los cuidados que los otros actores, y dentro de la familia son las mujeres las que están sobrecargadas de estas tareas, lo que genera grandes situaciones de desigualdad, ¿sí? Acá me interesa lo que plantea este autor, que es Pérez Orozco, que nos sugiere hablar de redes de cuidado. ¿Qué son las redes de cuidado? Son esas redes que se dan entre los actores que participamos en los cuidados, los escenarios en los cuales esto sucede, las interrelaciones que se establecen entre sí, y lo densa o débil que resulta la red de cuidado. La conformamos todas las personas que cuidamos
y que somos cuidados y cuidadas. Y así como también los actores institucionales, los marcos normativos, los espacios de cuidado, la participación mercantil y la comunitaria. Entonces, hablar de redes de cuidado significa que todos y todas estamos inscritos en redes de cuidado, porque todos fuimos cuidados por una madre, un padre, una abuela, un tío, y todos también cuidamos a un amigo, a un compañero, compañera, a un hijo, hija muchas veces. Es decir, todos y todas estamos involucrados, involucradas e inscritos en las redes de cuidado. Visibilizar estas redes nos permite fortalecerlas y poder direccionarlas hacia qué sentido queremos llevar y construir estas redes. Es decir, cuál es el contenido y cuál es la significación y significancia que queremos construir en estas redes de cuidado. Somos cuidados y cuidamos permanentemente, dice Muri, totalmente. ¿Mercado a qué se refiere? Y bueno, hay un montón de organizaciones, la cultura es un factor sumamente importante, muy bien. Hay un montón de organizaciones privadas, por ejemplo, que tienen que ver con el cuidado, a los que no todos pueden acceder, y eso también genera desigualdad. Por ejemplo, los espacios de cuidado privados, ya sea jardines en la primera infancia, residencias en las vejeces, ¿sí? Entre tantos otros. Los cuidados en los primeros años son los primordiales para que los niños y niñas puedan contar con con herramientas suficientes para vivir en la sociedad actual. Totalmente, y está bueno pensar el cuidado no solamente en términos de futuro, sino también en términos de presente. Los niños y las niñas son el presente y hay que poder garantizar las condiciones dignas y necesarias para que puedan explorar el mundo y vivir en el mundo de la manera más saludable y más autónoma posible, pudiendo desandar y desarmar también todos los estereotipos y muchos de los mandatos y proyectos que muchas veces los adultos construimos y configuramos sobre los niños, ¿sí? Pero eso ya es para otra clase, creo yo, para poder hablar de adultocentrismo, que creo que es un tema transversal y que nos configura y nos hace pensar respecto a este tema y a tantos otros. De nuevo veo unas líneas, no sé si alguien está dibujando, pero que está buenísimo que intervenga en la pantalla, creo que también habla de poder pensar en las niñeces y en los espacios de cuidado, y en poder también pensar en nosotros y nosotras como involucradas en el cuidado y también jugando y leyendo y descubriendo el mundo. Así que entiendo que muchos y muchas de nosotros estamos descubriendo a utilizar Zoom, estamos descubriendo a utilizar la tecnología por medio de esta pandemia, lo cual habilita un montón de otras cosas. Bien, la evidencia demuestra, como venimos hablando, que en América Latina y que en Argentina en particular, la organización social de los cuidados es injusta, es desigual, porque las responsabilidades de cuidado no están distribuidas de manera equitativa en este diamante de los cuidados, como les expliqué hoy, sino que se encuentran distribuidas desigualmente, en dos niveles. Por un lado, recae la responsabilidad de cuidado más en los hogares que entre el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, y por el otro lado, también las desigualdades de cuidado se dan porque las mujeres son mayormente responsables de las tareas de cuidado, ¿sí? ¿Esto por qué es? Por un lado, por una división sexual del trabajo, entre el trabajo productivo y reproductivo, que entendemos que la mujer tiene un rol de cuidadora en el ámbito privado y el varón es quien tiene que ser el proveedor del hogar. Entonces, por un primer lugar o en una primera instancia es necesario desarmar esta división sexual del trabajo y estos estereotipos, estas relaciones de géneros desiguales que encajan en ciertos estereotipos de género que no se condicen con la realidad a los varones y a las mujeres. Por otro lado, una injusta distribución de responsabilidades de cuidado por esta naturalización de la mujer en el rol de la cuidadora, después por colocar al cuidado en el hogar como espacio protagónico, es decir, pensar que la familia, por ejemplo, es el espacio central para pensar los cuidados, o pensar que en el hogar es donde se desarrolla solamente el niño y la niña. Hoy en día la invitación es poder pensar también en los clubes, en los merenderos, en los espacios de cuidado, en el espacio público, también como espacios que promuevan y que tengan que ver con el desarrollo integral infantil y con los cuidados, ¿sí? Y por último, y volviendo a esto que me preguntaban acerca de qué tiene que ver el mercado con los cuidados, la desigualdad económica que se traduce en diferentes grados de libertad
para decidir acerca de la organización de los cuidados. ¿Por qué? Porque no todas las familias tienen la capacidad económica, tienen el estatus económico para poder acceder a un jardín privado, a una clínica, a servicios de cuidado privados, ¿sí? Es acá donde el Estado, acá desde donde el Estado y desde donde los ámbitos comunitarios debemos garantizar la distribución de los cuidados para todos por igual. Gaby, perdón, hay gente esperando para entrar, te aparece. Yo no soy el que maneja eso, Mili, es prensa desde el Ministerio de Desarrollo. Bien, no sabía eso porque me dicen que hay gente esperando, digamos, para que le habiliten, pero parece que no. Bien. Perdón, Están ahí como en espera. perdón, si yo ahora le aviso a Diana, no se preocupen. Ah, listo. Tenía un comentario acá para leer que se me perdió, a ver, vuelvo un rato. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión, comentario? ¿Se va entendiendo? Bueno, Hablen, por favor, porque Gaby no las ve y no los ve. eso, por favor. Pueden habilitar el micrófono. Perfecto, Gaby. Buenísimo, genial, chicas, chicos. Ahí dicen todos perfecto. Vamos dicen muy bien, claro. vamos muy bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Sabri, saludos que te tenés que ir. Esto va a estar grabado, así que lo podés acceder luego. Genial, bueno. Gaby, perfecto. Buenísimo, chicas, genial. Bueno, sigo. Ahí se me fue el chat ahora, a ver. Chat, acá. Genial. Bueno, ¿El de Abel crees, Gaby? ¿Cómo? ¿Uno que dice algo de Abel Albino? Sí, ese mismo. Dice, Abel Albino, un neurocientífico infantil, habla de que las primeras interconexiones generadas, los primeros 1000 años de vida, son esenciales en la vida del ser humano. Para ello intervienen diferentes factores y sectores. En este sentido, el trabajar en red resulta sumamente relevante. Bien, genial, totalmente. Trabajar en red y muchas gracias. Pensar pensar los cuidados en esta red en la que estamos inscritos. Es decir, la propuesta no es crear una red de cuidados, sino visibilizar esa red en la que estamos inscritos e inscritas y pensar en cómo podemos fortalecerla, desarmarla, rearmarla, redistribuir las tareas de cuidado y poder pensar y que pueda atender a la construcción de vidas más saludables y más justas y más dignas de las que hasta hoy estamos viviendo, ¿sí? Bien. Bueno, el régimen familiarista, ¿qué significa el régimen familiarista? Esto que les comenté antes de pensar los cuidados solamente o principalmente como responsabilidad de las familias. En el régimen familiarista, la responsabilidad principal del bienestar corresponde a las familias. Muy bien, llegó el momento de baile. A las familias y a las mujeres en las redes de parentesco. Las intervenciones públicas tienen un carácter subsidiario. En un régimen desfamiliarizador hay una derivación del cuidado hacia las instituciones públicas y hacia el mercado. Ello depende del peso que tengan las políticas del Estado y de la extensión de los servicios del mercado y el involucramiento de las familias y las redes informales. La desmercantilización está asociada al grado en que el Estado garantiza los derechos económicos y sociales a las personas por fuera de los mecanismos del mercado. Entonces nosotros y nosotras, desde los espacios que estamos, tenemos que apostar a dos cosas. Por un lado, a desfamiliarizar el cuidado. Esto no significa postergar la familia o decir la familia no es un espacio de cuidado, sino que significa poder involucrar otros actores que estén en ese juego y que entren en el juego de pensar los cuidados. Sí, Glau, después mando el power, seguramente hablamos con la gente que estaba encargada de inscripción y mandamos toda la info. De igual manera, hay muchos textos interesantes de la autora que presenté hoy, de Karina Batiani, que pueden conseguir, y bueno, la ley provincial que está también online. Decía que tenemos dos desafíos. Por un lado, desfamiliarizar el cuidado, y por otro lado, desmercantilizar. ¿Qué significa desmercantilizar los cuidados? Significa empezar a pensar en el derecho a ser cuidados, en el derecho a cuidar y a ser cuidados, el derecho al cuidado, ¿sí? Entonces pensar en el derecho a ser cuidado, significa poder pensar y parte
y deviene de pensar los cuidados como cuestión pública. Como decía bien Muri hoy, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos un consejo, un COPNAF, que piensa los cuidados como cuestión pública, es decir, que piensa que los cuidados no tienen que ver y no están relacionados solamente con la familia, sino que están relacionados, y el Estado tiene mucho que aportar y tiene mucho que decir respecto a pensar los cuidados, en pos de poder pensar los cuidados desde la corresponsabilidad. Y es muy importante poder pensar en esta palabra, la corresponsabilidad, porque esta palabra, la corresponsabilidad, y esta categoría que hay que llenarla de contenido entre todos y todas en cada acto y en cada tarea de cuidado que realizamos nosotros y nosotras, es poder pensar justamente en estas redes de cuidado. Entonces, hablar de corresponsabilidad significa hablar de quiénes cuidan, cómo cuidamos, para qué cuidamos, a quién cuidamos. Hablar de corresponsabilidad significa hablar de una redistribución de las tareas de los cuidados, ¿sí? O como bien dice acá en el Power, como bien propongo, hablar de una democratización de las tareas de cuidados, ¿sí? Entonces, qué interesante poder pensar esto, hablar de cuidados, es hablar de democracia, es hablar de una sociedad que promueva la participación, el involucramiento, la responsabilidad de todos y todas. Entonces, qué importante poder pensar acá en la presencia de los actores, de la familia, de los actores públicos y de los actores comunitarios en los cuidados. ¿A qué me refiero con la presencia? ¿A qué nos referimos con la presencia? Al estar presentes. Es decir, ¿cómo estamos presentes? ¿Desde qué lugar cuidamos? Dice ahí Mili. Totalmente. Y no fragmentar a las personas, sino pensarlos integralmente, en su multidimensionalidad. Ni hablar, por eso hablar de desarrollo integral infantil implica no solamente hablar de lo biológico o de lo social o de lo cultural, sino que es una mixtura, una multidimensionalidad justamente para poder entender y comprender al niño, a la niña, a las niñeces, en las múltiples dimensiones que habitan y en los múltiples espacios que transitan, ¿sí? Entonces, esto posibilita hablar de justamente desarrollo integral infantil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo integral infantil? ¿Cuál es el rol, cuáles son las tareas desde nosotros, desde el Estado, para poder garantizar el desarrollo integral infantil? Y desde la comunidad también, para poder pensar espacios y políticas de cuidados que tiendan a construir vidas saludables y sentar bases saludables en los primeros años, ¿sí? Bien, para ir terminando con esta parte más bien de compartir categorías y después pasar a los desafíos, les propongo 3 desafíos que propone una autora que es Batiani, que por un lado es redistribuir, como veníamos hablando, revalorizar o reconocer, y por último, reformular. ¿Sí? Redistribuir, ¿qué entendemos por redistribuir? Entendemos a construir una responsabilidad colectiva en torno a los cuidados. Transitar de su consideración exclusivamente privada a considerarlo un tema de responsabilidad colectiva, como bien plantea acá René en el chat. Y por lo tanto lograr el acceso universal, es decir, de todas y todos los niños y niñas de cada municipalidad y de cada comuna a cuidados dignos. ¿Sí? Entonces, hay 3 desafíos que tenemos que apuntarnos para pensar en política pública y en actividades para nuestros espacios. Y les llamaríamos las 3 R. Redistribuir, revalorizar o reconocer, y reformular. Reconocer implica dignificar a los cuidados como trabajo, como bien decía Muri al principio, y reconocerlos y revalorizarlos como una dimensión esencial del bienestar. No podemos pensar la vida sin cuidados, no podemos pensar la satisfacción de nuestras necesidades básicas sin cuidados. Y por último, reformular. ¿A qué quiere decir qué quiere decir la autora con reformular? Quiere decir desanudar los cuidados de su asociación con la feminidad y la familia exclusivamente. Entonces, volvemos al punto que les planteaba hoy, desfeminizar y desfamiliarizar los cuidados tiene que ver con reformular, en el sentido de desarmar. ¿Cuántas cosas ha venido este siglo con todas las luchas a proponernos desarmar y rearmar y reinventar de otras maneras? ¿Sí? Creemos, desde el Estado provincial, desde el Ministerio del COPNAF, que los cuidados son una parte y gran parte de esto que tenemos que deconstruir y reinventar en conjunto entre todas y todos. Estos 3 elementos no son independientes, es decir, no podemos pensar estrategias solo para redistribuir, solo para revalorizar y solo para reformular. Son integrales y posibilitan pensar estrategias que tengan que ver con esos 3
elementos que hagan girar un circuito de construcción y deconstrucción de cuidados, ¿sí? Bueno, acá voy a dejar de compartir pantalla un rato que quiero verlas y verlos un poco. ¿Cómo va hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia que quieran traer? ¿Qué les hizo pensar esto que venimos diciendo? No, yo por ahí lo que ponía, Gabriel, es que me parece primero muy claro lo que planteás. Creo que sería muy importante que todos lo podamos entender. A veces los que estamos, bueno, yo en este momento por ahí no estoy en intervención directa, pero estuve mucho tiempo en el programa de violencia familiar, en el COPNAF, y por ahí pasa que primero que las intervenciones como que superan la vorágine diaria, entonces uno a veces se va acotando a lo que aparece como urgente. Y ahí es donde a veces caemos en ciertas cuestiones que tienen que ver con fragmentar a veces, no digo a las personas en sí, pero sí al problema de la persona o a la situación que lo aqueja, por lo cual yo lo estoy en este momento entrevistando, atendiendo o lo que sea. Así que me parece interesante poder pensarlo desde ahí, no que bueno, que viene por este problema puntual y me acoto solamente, digamos, a la problemática que estoy escuchando, sino poder mirarlo también desde una mirada más integral, que te da una perspectiva muy diferente, si uno podría tener el tiempo, ¿no es cierto?, de intervenir desde ese lugar, para no quedarnos solamente con eso acotado, que es el problema que aparece a priori, ¿no? Totalmente, Mili. Perdón, Muri. No, agregar a esto de que decía Milagro, y bueno, que venís planteando, Gaby, nosotros en la vida no transcurrimos nuestro proceso de vida dividiendo educación, salud, no está dividido, todo se entrecruza y todo está relacionado. Entonces nosotros tenemos desde el Estado la responsabilidad de pensar las políticas públicas de manera integral. Eso también es una responsabilidad que tenemos desde el Estado, porque en la vida diaria de las personas no está dividido por estamentos, todo se entrelaza y todo está relacionado. Entonces me parece que eso es importante, pensar la integralidad de todo. Nosotros desde la provincia estamos trabajando de esta manera, no es fácil, porque saben que ustedes, las instituciones, cada uno tenemos nuestras funciones, y por ahí nos miramos para adentro y trabajamos lo que nos corresponde, pero bueno, es un trabajo de hormiga que estamos intentando hacer y que en las comunidades también se puede resolver de esta manera. Decir esto, no es fácil el trabajo. Y también hacer hincapié en que yo ponía ahí en el chat que somos cuidados constantemente, porque si hoy estamos acá nosotros, seguramente hay alguien que se está ocupando de otra cosa, de otra actividad en la casa, para que nosotros podamos estar acá. Sí que hay etapas de la vida que necesitan por ahí otro tipo de cuidados, un poco más fuerte, un poco más específico, con más carga horaria, con más actividades, como es la niñez, pero también como es la vejez. Son etapas de la vida que necesitamos otro tipo de cuidado, o en discapacidad, o cuando hay una enfermedad. Los cuidados están permanentemente siendo parte de nuestro desarrollo, si no, no podríamos ser seres humanos viviendo. Así que eso quería comentar de lo que venís charlando, Gaby. Gracias a ambas, totalmente. Qué interesante proponer y proponernos el desafío de desfragmentar la vida cotidiana, ¿no? Creo que vivimos en un mundo muy fragmentado, que nos fragmenta cotidianamente. Y qué importante poder pensar cómo construir desde lo que hacemos procesos de desfragmentación. Como bien decía ahí Mili y Muri, dijeron dos dimensiones acerca de cómo estamos fragmentados y los desafíos para desfragmentarnos. Por un lado, no entender al niño o la niña solamente con la necesidad o la demanda con la que viene, sino poder indagar acerca de otros espacios, de cuál es su vida cotidiana, cuáles son los espacios que transita, cuál es su configuración familiar y su configuración vincular, y por el otro, cómo proponernos desfragmentar las intervenciones públicas y comunitarias, es decir, poder construir un sistema integral de cuidados, que eso es algo que les voy a proponer al final, que ya estamos llegando al final, me queda una diapositiva nomás y ya estamos terminando al final de la exposición, porque después abro a preguntas, comentarios y lo que tengan ganas de comentar. Ir creando un vínculo de espacio. Me quedo con la palabra despacio, ante un mundo tan veloz, ante un mundo que nos impone la velocidad, qué importante poder pensar despacio, qué importante poder
empezar a reconectarnos con el mundo de otras maneras y con otras velocidades y con otros tiempos, entendiendo que los niños no nacen con los tiempos de este mundo y no nacen con los modos de ser de este mundo, sino que nosotros y nosotras somos los responsables de construir subjetividades y de construir modos de ser e identidades en relación con el niño y la niña, ¿sí? Entonces, es importante poder propiciar márgenes de libertad y autonomía para que el niño y la niña puedan descubrir el mundo y vivir sanamente y saludablemente. Qué bien que ahí estén comentando, me alegra mucho. A ver... Ahí Bueno. dijeron algo importante que también tiene que ver con esto de espacio, de la calidad, digamos, del cuidado cuando uno cuida, que me parece, de lo que estuve leyendo, muy significativo, porque no es solamente estar como presencia, ¿no es cierto?, sino dedicar tiempo, saber escuchar, poder escuchar. Hoy con el tema de la tecnología también a veces se dificulta mucho porque por un lado es una herramienta de trabajo, de poder estar conectados con otro, pero a su vez el estar conectados con otro implica estar desconectado con otros. Entonces me parece que ahí también hay que tener cuidado. Totalmente, así es, Mili. Pensar las singularidades de cada niño y cada niña, esto es algo que le voy a hablar también en un ratito, pensar las intervenciones de manera situada. ¿Qué significa esto? Que no hay recetas, que no podemos pensar las intervenciones o lo que hacemos como único modo de hacer, ¿sí? Tenemos que sentarnos, escuchar, ver cuál es la situación en la que estamos atravesando, en la que está el niño o la niña atravesando, y poder construir junto al niño, junto a la niña y junto a los actores y actrices que tienen que ver con esa situación, poder construir una intervención en conjunto, tomando sus voces, sus intereses, sus demandas, y pudiendo construir de manera situada. Acá dice Flavia la importancia de conocer sus habilidades y cuestiones a fortalecer para poder garantizar el cuidado, la calidad del cuidado. Por eso la gran importancia, dice Julie, del trabajo intersectorial, conocer la problemática y su entorno, la cantidad de tiempo de cuidado propuestas, más allá de que resultan importantes. Los cuidados, dice Silvi, implican una gran responsabilidad porque pueden marcar al otro de por vida totalmente, qué importante pensar de esa manera. Y vuelvo a esto del tiempo, qué importante pensar a la redistribución del tiempo, ¿sí? Porque claramente el cuidado implica tiempo, es una tarea de trabajo, ¿sí? Entonces muchas veces las mujeres que son madres, o por ejemplo, que son abuelas también, no pueden hacer otras tareas o no pueden hacer otros proyectos porque recaen en sí las tareas de cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese rol, esa función naturalizada que tiene la mujer respecto al cuidado. Entonces, qué importante poder desnaturalizar los estereotipos de género para rearmar estas redes y rearmar estas relaciones de cuidado. Bueno, hola Silvia, ahí se van presentando, creo que esos son, ahí. Los cuidados implican una gran responsabilidad porque pueden marcar al otro de por vida, estamos preparados para el abanico de distintas vidas, de los pequeños que día a día tenemos frente a nosotros. Bien, buenísimo. Bueno, esos son los comentarios, genial, sigo leyendo si quieren comentar o compartir algo. También si quieren decir no coincido en nada de lo que venís diciendo, está bueno, y también habilito que abran el micrófono porque no planteo y ni creo que tengo la verdad, digamos, ni que estoy diciendo la verdad, solamente como les dije al principio y como bien dijo Mili, estamos compartiendo y proponiendo otra mirada de ver las tareas cotidianas que realizamos, ¿sí? Así que habilitamos diferentes miradas del micrófono y el chat para que podamos compartir diferentes miradas acerca de lo que hacemos cotidianamente. Creo que desde esos fragmentos institucionales poder lograr la unidad es en bien de la niñez, dejando burocracia en esto entre la empatía de cada actor. Hay autoras como Alicia Stolkiner que hablan de lo inter. Alicia, por ejemplo, habla de la interdisciplina y de la transdisciplina, ¿sí? Poder pensar algo más allá de los fragmentos, como bien planteaba Miri, como bien planteaba Muri, poder pensar y poder construir intervenciones que tengan que ver con la construcción conjunta, colectiva, integral, corresponsable, que integre las diferentes miradas y posibilite ver al niño o la niña en la multidimensionalidad que habita. Fortalecer los vínculos familiares y la importancia de... Y la importancia de la observación en los niños te ayuda a detectar problemas que pueden tener. En casa, por ejemplo, las tareas son compartidas, creo que se dan por los cuidados previos que he tenido en mi hogar, es decir, todo comienza desde la casa, pero se necesitan otros factores que lo acompañen. Lo que hacemos en el ANAF, dice Brisa, que trabajamos es buscar
cultura y o deporte donde cada niño puede iniciar una actividad que les guste, considerando esto que es otro espacio de contención o acompañamiento. La realidad que se vive en las aulas, dice Clau, son siempre diferentes, aunque sea dentro de la misma institución. Cada niño tiene un mundo propio. Escuchar sus necesidades para poder ayudarlos a hacer algún cambio que por ahí nos animan a hacer y son importantes en su desarrollo y futuro. Qué interesante poder pensar, porque estamos hablando de primera infancia, qué interesante poder pensar cómo construir espacios de escucha de niños y niñas de 0 a 4 años, ¿no? Muchas veces postergamos la comunicación o solamente intentamos construir una comunicación lineal con estos niños y con estas niñas, y qué importante poder empezar a construir y a pensar en instancias y espacios de comunicación compartida, es decir, cuál es el lugar que tienen los bebés en los espacios, en nuestras familias, en las áreas de niñez, adolescencia y familia, cuál es el lugar que construimos con niños y niñas de 1 a 4 años, teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y teniendo en cuenta cómo construir espacios para habitar este mundo de la mejor manera posible entre todos y todas, ¿sí? Las ANAF somos grandes tejedoras de redes intersectoriales, brindar confianza y creer en lo que dicen. Qué lindo poder pensar el cuidado en términos de tejidos, entre tejidos. ¿Sí? Creo que está bueno ese concepto para poder tomarlo y dejarlo ahí como anotado para poder pensar lo que hacemos como una construcción de un tejido que es mucho más grande de lo que venimos pensando. Es muy importante también los recursos con que contamos en el momento cuando hay que intervenir de urgencia en algún caso. Totalmente, es necesario. Como bien hoy partí desde, esto me olvidé decir, como bien hoy partí desde un marco teórico y legal y explicité desde dónde venía la clase, ¿sí? Es necesario poder empezar a construir políticas públicas y empezar a construir acciones teniendo en cuenta cuál es el escenario que habitamos. ¿Qué significa saber cuál es el escenario? Poder pensar dónde estamos, desde dónde partimos, hacia dónde queremos ir, con qué recursos contamos, cuáles son nuestros objetivos, quiénes somos nosotros, dónde estamos parados, y desde ahí poder construir políticas públicas junto a otros y a otras, teniendo en cuenta que nuestras miradas no son universales y no son las únicas miradas en términos de comprender las niñeces, sino que es una mirada posible dentro de tantas otras. Y eso es lo que hacemos de la Estrategia Provincial de Primera Infancia, junto con las mesas locales de primera infancia, por ejemplo, que seguramente en muchas de sus ciudades están, y que nos estaremos viendo en las próximas semanas. ¿Muri? Gaby, sí, no, bueno, esto de los escenarios, yo creo que la pandemia es un escenario común a todos y a todas, que nos atravesó y que va a implicar muchas estrategias, también con las particularidades de cada lugar, pero es un escenario común que tenemos, y la verdad que esta pandemia ha hecho que hagamos, yo siempre digo, malabares, magia y recrearnos, inventar, y trabajar sobre cosas que no conocíamos. Tuvimos que sacar de la galera herramientas que tal vez nunca imaginamos que la teníamos que implementar. Y bueno, el escenario de la pandemia nos permitió repensarnos en qué lugar estamos, pero creo que es un escenario común, y la salida, porque entendemos que en algún momento vamos a poder salir de esta situación sanitaria, la salida también va a implicar mucha creatividad para todos. Qué interesante esto que decís en términos de la necesidad de pensar estrategias situadas. No podemos pensar estrategias por sobre algo, sino que necesitamos situarnos, entender dónde estamos, cuál es el momento que habitamos, para poder desde ahí pensar hacia dónde queremos ir y cuáles son esas opciones de viabilidad, es decir, cómo podemos llegar a eso deseado. Hoy hablábamos de diamantes de cuidado, ahora en términos de planificación, porque qué importante poder planificar los espacios de cuidado y planificar los cuidados, les propongo pensar en un triángulo, entre lo real, lo posible y lo deseado. ¿Cuáles son esos interjuegos que podemos construir entre lo real, lo posible y lo deseado en nuestras tareas cotidianas? Muchos comentarios más que interesantes van saliendo. Si les parece, paso a compartir las conclusiones, que no son conclusiones, en realidad son preguntas que se abren para poder pensar desde acá en más, si es que decidimos tomarlos, nuestro trabajo. Qué importante poder pensar, acá dice Vanessa, en niñeces libres de violencia, niñeces libres de discriminación, niñeces libres de estereotipos. Cómo pensar desde ahí también es parte de pensar en los cuidados, ¿sí? Bueno, comparte un poquito más pantalla, que me quedan solamente una diapositiva para compartir. Y después
terminamos. Bien, ahí se ve bien, si quieren. Bien, bueno, entonces el desafío central que proponemos es democratizar los cuidados. ¿Sí? ¿Qué significa democratizarlos? Significa, o tiene que ver con estas 3 R que planteamos anteriormente. De acá lo desato, lo desanudo, lo desencadeno en 4 desafíos que no son los únicos desafíos, que no están desarticulados, sino como bien decían Muri y Mili, están totalmente articulados e interrelacionados entre sí, y que no son los únicos desafíos. Pueden haber muchos más, y se van tejiendo unas redes de desafíos para poder pensar en los cuidados. Primero que nada, la importancia de la planificación, o de reconocer la planificación. Constantemente estamos planificando, pero qué importante poder construir una planificación estratégica, para poder desde ahí reconocer y construir cuidados que tengan que ver con estas 3 R. Para construir esta planificación estratégica y para avanzar y transitar hacia esa planificación estratégica es necesario conocer y reflexionar acerca del espacio y del escenario en el que nos situamos y que habitamos. Muchas veces naturalizamos las condiciones que hay en el espacio que habitamos, pero qué importante pensar en cuál es la propuesta del espacio, qué objetivos tenemos, con qué recursos contamos, cómo se distribuyen las tareas, qué hacemos nosotros, qué hacen los otros, cómo miramos y cómo miran otros el mundo, y cómo nos miran también a nosotros y nosotras, qué tareas de cuidados realizamos, quiénes, cómo es el reconocimiento de esas tareas de cuidado, cuáles son nuestras trayectorias, cómo se articulan las prácticas de cuidado entre sí, es decir, poder interrelacionar y poder proponernos una interrelación entre esas prácticas de cuidado que ejercemos y que realizamos cotidianamente, ¿sí? Entonces, como primer desafío propongo esto, la importancia de planificar. Y a planificar los espacios y a planificar los espacios para construir una propuesta que sea sustentable y que se consolide en el tiempo, obviamente que no sea estática, sino dinámica, y que se nutre a partir de los intereses, demandas y movimientos de la sociedad. Tiene que ver con, y se arranca desde la construcción y la comprensión del desde dónde partimos, de cuál es el escenario para construir en situación, como bien hablábamos hoy, ¿sí? Sé que hay que muchos jardines y muchos espacios de cuidado tienen lo que llamamos un proyecto pedagógico, una estrategia pedagógica. Como bien dice Muri, es necesario poder pensar la educación, la salud, el desarrollo de manera articulada, y es en esa intersección donde aparecen los cuidados, es en esa multidimensionalidad donde podemos hablar entre todos y todas de cuidados, ¿sí? Por otro lado, ¿cómo promover transformaciones en ámbitos familiares? La responsabilidad de los cuidados nos atañe a todos y a todas, ¿sí? A todos. Desde ahí es necesario pensar y volver al audio que hablábamos hoy al principio, cómo poder desfeminizar los cuidados, y también cómo desarmar la masculinidad, cómo desarmar esa masculinidad que tiende a criar y que tiende a construir a todos los niños y a todos los niños en hombres que tengan que ver con trabajar en el sector público, llevar los recursos a la casa, y que muy poco tengan que ver con hacerse responsables de construir y de ser parte de los cuidados dentro de la casa y en las crianzas y en los cuidados, ¿sí? Como tercer lugar, ¿cómo promover? Creo que cada desafío da para hablar un montón, los nombres sí, después hablamos si quieren, pero la idea es que podamos pensar estrategia entre todos y todas. Entiendo que hay muchas estrategias que ya vienen llevando a cabo ustedes, así que bueno, la idea es que podamos compartir desde acá lo que vaya saliendo. Por tercer lugar, ¿cómo promover niñeces libres de estereotipos? Es decir, distribuir y redistribuir los cuidados desde los primeros años. Desnaturalizar que hay tareas que se asignan por género. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? Es decir que ningún juego tiene género, ninguna tarea tiene género, ningún color tiene ningún género asignado. Somos nosotros y nosotras desde el mundo adulto que venimos asignando colores, tareas y ciertos juegos a un género u otro. Esto me parece interesante en pos de lo que decía acá una compañera, Vane, poder pensar niñeces libres, poder pensar niñeces que tengan que ver con la construcción igualitaria y equitativa de las tareas de cuidado, no solamente en el ámbito actual, digamos, en el escenario actual, sino poder pensarlo de acá
en proyectiva, ¿sí? Y por último, que me parece muy interesante, cómo fortalecer y cómo inscribir al espacio en el que estamos en una red con otros organismos, espacios, efectores, referentes de cuidados, para fortalecer las tareas de cuidado y propiciar este proceso a partir de las 3R y a partir de la desmercantilización, es decir, garantizar el derecho a ser cuidado y cuidada para todos y todas los niños y las niñas de la provincia de Entre Ríos. Hay un autor muy interesante que no lo voy a desarrollar ahora porque me parece mucho y que se va mucho la clase y el espacio, pero que habla de dispositivos de ternura. No podemos pensar el cuidado sin pensar en la ternura, sin pensar en la importancia de la ternura, de la amorosidad, de los mimos, como decían, en los primeros años. Entonces, es necesario poder pensar a nuestros espacios transitando hacia la construcción o como parte de la construcción de una sociedad tierna, de una sociedad donde la ternura sea el eje para vincularnos todas y todos, ¿sí? Desde ahí, este autor, Fernando Ulloa, que se lo súper recomiendo que lo busquen, plantea que la ternura tiene que ver con dos grandes ejes, por un lado la empatía y por otro lado el miramiento. Qué importante poder pensar la empatía, el ponernos en el lugar del otro y de la otra, entender que no estamos hablando ni cuidando a un igual cuando estamos con un niño o con una niña, porque es un niño y una niña que recién está conociendo y recién está iniciando su tránsito por este mundo. Entonces claramente hay una asimetría de poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder ser cuidadosos? ¿Cómo cuidarlos justamente teniendo en cuenta que hay una distribución desigual del poder y del saber, en pos de no proyectar, ni imponer, ni instaurar ciertas creencias nuestras sobre los niños y las niñas, o por sobre las intervenciones que realizamos, sino en pos de construir y reconstruir y reinventar la mirada que tenemos sobre el mundo, descubriendo nuevamente el mundo junto a ese niño y junto a esa niña, ¿sí? Hoy hablamos, y lo repetimos de nuevo, la importancia de mirar y ser mirado, de mirar y ser mirada, ¿sí? Es imposible pensar los primeros años sin pensar en la experiencia como constitutiva de la subjetividad de los niños y niñas. Entonces, todo lo que vea, todo lo que observe, todo lo que transite ese niño, esa niña, le pasa por el cuerpo y es un modo, es un espacio de apropiación de la realidad, ¿sí? Entonces todo lo que hacemos, toda intervención que está situada en el campo de los niñeces tiene que ver con cómo esos niños y con cómo esas niñas se apropian del mundo en que vivimos y en el que habitamos, ¿sí? Bueno, para finalizar, les propongo acá entonces sí, empezar a pensar desde estos 4 puntos y entre las 3R, un sistema integral de cuidados que tenga que ver con la redistribución de este diamante de cuidados y que sea articulado, integral, multidimensional, situado y universal. ¿Qué quiere decir universal? Que tienda a universalizar derechos. No podemos pensar y tenemos que empezar en realidad tenemos que empezar a pensar y a proyectar y a construir ya ahora mismo, como bien lo estamos haciendo desde el Ministerio y desde cada uno de sus espacios, sociedades con derechos y con condiciones dignas para todos y todas desde los primeros años, para desde ahí construir mejores comienzos para todos y para todas. Muy importante la participación, la presencia y la responsabilidad para esto de todos los actores. Bueno, acá hice una especie de resumen, que no es tan que puede llegar a ser un resumen, pero es una especie de diferentes palabras que fui nombrando ahí que me parece importante para retomar y para poder, ahora sí, abrir el intercambio de preguntas para todos y todas, comentarios, opiniones, consultas, etc. La importancia de la presencia, del estar presentes, garantizar el acceso a los servicios de cuidado, a las políticas de cuidados, garantizar derechos en los primeros años, la importancia de pensar en acompañar a los niños y niñas, la importancia de la presencia del adulto, en ese acompañamiento del adulto, de la adulta, a descubrir el mundo. ¿Cuál es el uso del tiempo? La importancia de la redistribución de los cuidados, la democratización, el miramiento, la ternura, la planificación, el reconocimiento, la reinvención y la participación. Creo que, bueno, son algunos de los desafíos que nos propongo para poder pensar desde acá el campo de los cuidados y las tareas que venimos realizando
juntos, entre todos y entre todas. Ahí la veo a Rocío que quiere aportar algo, me parece. Dale, Rocío, te escuchamos, ¿cómo andás? Tenés desactivado el micrófono. Ajá, activa tu micrófono, Rocío. Gaby, quiero felicitarte porque la verdad que estás haciendo que mi cabecita cuarentona, que está bastante crocante, se empiece a desestructurar un poquito, porque la verdad que pensar el término al principio me resultó como bastante chocante, el término de desfamiliarización de los cuidados, porque eso me hace repensar, digamos, en qué lugar queda la familia, porque todas nuestras intervenciones por ahí están siempre orientadas, ¿viste? A favorecer a la familia, a fortalecer el grupo familiar y demás. Y por ahí hay algunas cuestiones, cuando pensar en lo comunitario, las crianzas, la democratización en sí de las crianzas, por ahí el término de corresponsabilidad, ahí ya me gustó un poquito más, ya estuve más cómoda con ese término. Pero sí estaba pensando en esto de la democratización, que por supuesto estoy de acuerdo, pero la democratización también implica una superposición muchas veces de la cosmovisión, de estas pautas de cuidado que muchas veces entre la familia, por ahí los organismos que intervenimos en familia, y entre salud y educación, por ahí no convergen. Entonces, poder pensar, es bastante complejo pensar la democratización, a su vez para mí tiene este otro desafío, que es la complejidad de la cosmovisión de las pautas de crianza, que es algo a trabajar, porque en los ANAF, por ejemplo, nos cuesta un montón llegar por ahí a las familias de lo que nosotros por ahí o queremos orientar a la familia de lo que puede ser algo más saludable o mejor para sus hijos, fortalecer a las mamás, a los papás, a los hermanitos, a los abuelos, a los tíos, a quien se haga cargo de toda la situación, y por ahí, viste, no coincidimos. Entonces, está bueno repensarnos, pero es un desafío sumamente complejo, sumamente complejo. Pero bueno, mi cabecita está activando por ahí, está haciendo algunas conexiones. Qué bueno, Rocío, gracias por la intervención. Y totalmente, claro que es complejo. Voy a tener que leer más sobre el término ¿cómo es? ¿Cómo dijiste? Desfamiliarizar los cuidados. Eso. Genial que este espacio la lleve a leer y a poner en preguntas lo que vienen haciendo, porque la idea es esa. Yo también, a partir de cada intervención y a partir de cada concepto que iba leyendo al preparar el espacio, me hacía un montón de preguntas de todo lo que hago. Entiendo, pero quisiera como profundizar más. Totalmente, sí. Me parece un planteo sumamente interesante, digamos. Me parece genial. Bueno, muchas gracias, y totalmente, como vos decís, un proceso, es totalmente complejo, no es fácil, pero es necesario empezar a hablar de redes de cuidado, ¿sí? Y hablar de redes de cuidado significa animarnos a habitar lo múltiple. ¿Qué significa animarnos a habitar lo múltiple? ¿Cómo poder construir vínculos entre lo común y lo diferente? ¿Cuáles son esos puntos en común y cuáles son esos puntos de diferencia que nos posibilitan fortalecer esas redes de cuidado? Hablar de redes de cuidado no significa unificar un sistema de cuidados en el sentido de que todos y todas pensemos de la misma manera las niñeces, sino significa construir sistemas integrales de cuidado que tengan como fin y como eje la construcción de derechos y la construcción de un bienestar desde los primeros años, en realidad. Porque hablar de los primeros años, de la primera infancia, no es hablar solamente en la primera infancia, sino que es un punto de partida para poder empezar a hablar de todo el transcurso de vida que transitamos y que estamos transitando todos y todas, ¿sí? Ya que somos ciudadanos y habitantes todos y todas de este mundo y de este proceso y de estos procesos de vida. Así que está bueno lo que planteás, creo que es otro desafío y que creo que va dentro de los desafíos que veníamos planteando, cómo construir y cómo fortalecer redes de cuidado, teniendo en cuenta de que claramente hay una fragmentación del mundo en la que entendemos todos y todas desde miradas diferentes este mundo, así que bueno, qué importante poder construir espacios de intercambio de miradas, de intercambio de voces, de escucha, para que a partir de ahí podamos construir algo en conjunto, algo que trascienda las individualidades.
Muchas gracias, Rocío. Bueno. ¿Puedo Ahí. decir algo? Sí, claro, Flavia, ¿cómo andás? Bien, bien, pude activar el micrófono y la cámara ahora. No, quería decir también de que el ir leyendo y el ir como que enriqueciendo estos contenidos me ayudó a poder identificar de que esto desde familiarización habla del concepto de familia, cómo ha ido avanzando a lo largo de la historia, porque antes se entendía la familia como papá, mamá e hijos. Al cambiar el concepto de familia a lo largo de la historia nos permitió el poder trabajar en red. Porque cuando hablamos del niño, hablamos de que es un sujeto de derecho, no que es un adulto en miniatura, que se le meten contenidos y demás. Esto nos permite identificar de que el niño debe tener garantizado la salud, la educación, la alimentación, y a veces la familia, en este nuevo concepto actual, no puede garantizar todo este tipo de derechos que el niño necesita a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces esto es lo que nos permite contar con el concepto de desfamiliarización. De ahí viene, creo, el concepto ¿no? Y de que podamos ofrecer el cuerpo, de que el niño puede ser escuchado, de que todos los niños son distintos, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, el avance de la ley, también la Ley Común de Educación, la ley federal, hablaba de que todos tienen que aprender lo mismo. Y a lo largo de la historia se entendió de que todos aprendemos de manera distinta y cosas distintas, y todos tenemos habilidades distintas, ¿no? Si tomamos a Gardner, las inteligencias múltiples, ¿no? De que todos los niños poseemos un montón de, poseen habilidades y formas de aprender distintas, ¿no? Totalmente, Flavia, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta? ¿Qué les pareció la clase? El espacio también, pueden decir, si tienen ganas. Ahí Brisa tiene la mano levantada, no sé, Brisa, si querés decir algo. No, no se te escucha, Brisa. A ver si desactivas. A ver ahí. No. Gaby, estás muteado. Ay, gracias. No te escuchamos, Brisa. Si querés escribir por chat y te leemos. Acá en el chat hablan, bueno, gracias Belén a vos por participar, hablan acerca del derecho a la singularidad, es decir, yo le diría el derecho a la identidad, ¿sí? Hay un montón de derechos que tienen que ver con los primeros años. Uno de los derechos es la identidad. Esto no tiene que ver solamente con tener DNI y todo lo que eso implica, sino también el cómo ese niño o esa niña va construyendo su identidad en esta vida, en este mundo, ¿sí? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna opinión que les pareció la clase? ¿Algo para decir? Sí, ni hablar. Hace ruido la desfamiliarización porque tenemos ese concepto, porque claramente tenemos naturalizado que los cuidados corren en la dimensión privada, o que la dimensión privada es la principal responsable de ejercer y de construir y producir tareas de cuidado. Qué importante. Y esto de pensar la desfamiliarización no es algo nuevo, sino que se instala, más o menos nuevo, se instala a partir, y se empieza a pensar a partir de la Ley Nacional 26.061, ¿sí? Al hablar de corresponsabilidad, estamos hablando de desfamiliarización, estamos hablando de que el Estado también tiene mucho que ver en la construcción de cuidados. Hay una frase que dice, que me parece muy interesante, que hoy justo la estaba escribiendo para otro documento que estoy haciendo. Gracias, Jordi, un abrazo. Hay una frase muy interesante que hoy estaba escribiendo, que es: el Estado tiene que estar presente donde el mercado construye desigualdades e injusticias, ¿sí? Entonces, está naturalizado que el mercado construye
y opera construyendo desigualdades e injusticias, y esas desigualdades e injusticias se naturalizan, se postergan, no aparecen muchas veces en la agenda pública, y qué importante que desde el Estado podamos estar en aquellos lugares donde la desigualdad y la injusticia está latente, para intervenir, para que todos podamos y todas tener derecho y acceder al derecho a ser cuidados. Algo que quería agregar, no solo el tema de la desfamiliarización, una palabra compleja, como desmercantilización, el tema del cuidado plenamente depositado en la mujer, ¿no? Que siempre no es la familia, sino que es las mujeres de la familia las que cuidan. Estamos hablando de mujeres adultas, pero también de niñas, que tal vez tienen que cuidar a sus hermanos, entonces siempre está la mujer puesta en el rol del cuidado, y esto también tiene que ver con esto de repensarnos en la distribución de los cuidados. Y pensaba cuánto ha sido la lucha de los organismos feministas, que podemos hoy decir que el cuidado está siendo reconocido como un trabajo. La jubilación que ahora sale, que uno puede tener el reconocimiento por el cuidado de sus hijos como aporte para poder jubilarse, tiene que ver con estas luchas y con esta forma de repensar los cuidados. Me parece que vamos encaminados a otro tipo de cuidados y democratizar los cuidados. Que todos somos parte, como venimos diciendo, que todos somos responsables de los cuidados de nuestra comunidad. Sí, lo único que por ahí yo, como para un aporte, que dentro de esta palabra que al principio sonó complicada y demás, que también está bueno entender que esto tiene que ver, como decía Gaby, con el tema de la corresponsabilidad, lo cual no significa correr a la familia de lo que tiene que ver con los cuidados diarios y toda esa lluvia de ideas que surgieron al principio por ahí de este encuentro. Significa también incluso hasta potenciar todo lo que tiene que surgir al interior de la familia, o cómo se debe cuidar y demás. O sea, porque por ahí también esto de desfamiliarizar, por ahí tal vez puede incluso ser mal interpretado con un cierto corrimiento en lo que tiene que ver con las obligaciones y responsabilidades de cada uno, ¿no es cierto? Ni hablar de lo que tiene que ver en el contexto familiar. Y todo lo que tiene que ver con salud, educación, cultura, deporte, las áreas de niñez, los jardines, CDI, etcétera, también hacen a la corresponsabilidad en ese cuidado, lo cual no implica que la familia debe correrse de los cuidados en la niñez. Totalmente, como bien dije cuando hablé de familiarización, perdón Cris, ahí te dejo, no quiere decir correr a la familia del campo de los cuidados. Por eso, por ejemplo, del COPNAF hay campañas como Crianza sin Violencia, que lo que hace es construir espacios de intercambio junto con las familias para poder construir crianza sin violencia, entre otras tantas campañas y programas que debe haber a nivel nacional, provincial y municipal que hay en nuestras ciudades y comunas, ¿sí? Hablar de desfamiliarización tiene que ver con poder pensar estas 3R en el diamante de los cuidados. Entendemos que las tareas de cuidados están más sobrecargadas en el hogar y están más distribuidas en el hogar y en la familia y en la mujer, ¿sí? Entonces, hablar de desfamiliarización no quiere decir correr a la familia, sino quiere decir que el Estado, que la sociedad civil, que la comunidad entre en el juego de los cuidados y garantice el derecho a ser cuidado de todos y todas, desde una perspectiva de derechos. ¿Sí? Creo que está bueno poder pensar eso, y quería agregar algo más como para terminar, al menos de mi parte, y abrir sí, y seguir leyendo, y te dejo, Cris. Todo lo que dije, lo dije a partir de lo que nos proponen y lo que nos propusieron los movimientos feministas, ¿sí? Los feminismos nos proponen y nos propusieron todo esto, y esto es enmarcado en todas las luchas y en todas las interpelaciones que se vienen haciendo desde esos movimientos y de esas luchas, y todo lo que dije se enmarca en la ley de la ESI, de la educación sexual integral. Hablar de educación sexual integral es hablar de los cuidados, y hablar de los cuidados es hablar de ESI, ¿sí? Entonces, qué importante poder pensar los cuidados desde una perspectiva de ESI. Ahora sí, Cris. Ahí está. No, justamente estaba pensando cuando Mil intervino en esto de que de familiarizar no implica correr a la familia. Nosotros
trabajamos mucho desde el programa provincial de primera infancia con todas las instituciones y jardines maternales, centros de desarrollo infantil que tenemos incluidos y con convenio en relación a cómo trabajar con la familia en el lugar del fortalecimiento, decimos, ¿no? Fortalecer a los grupos familiares, en el sentido también de poder acompañar, de poder estar fortaleciendo todo aquello que la familia en la crianza de los niños y las niñas requiere poder estar repensando, planteando todas estas cuestiones que tienen que ver con los roles de cuidado, los roles de género, todo esto que vos recién mencionabas, Gabriel, y que es importantísimo poder repensar con las familias y revisar cada uno de estos conceptos, reverlos en talleres, en espacios donde las familias pueden estar convocadas, y va la participación que planteabas hoy también, ahí va también la democratización, que tiene que ver con que las instituciones no tenemos la última palabra, sino que justamente tenemos que poder abrir estos espacios con las familias para poder favorecer estas nuevas miradas, estos nuevos conceptos que van apareciendo, y que a partir de ahí se empieza a concientizar, porque me parece que la tarea, la mayor tarea que tenemos en las instituciones tiene que ver con esto, con la posibilidad de concientizar, de que la gente pueda repensar en esto de desconstruir, que decías hoy, y volver a construir algo diferente, algo nuevo, y que sea enriquecedor en función de los cuidados y también en función de la crianza. Totalmente, Cris, gracias. Como vos decís, pensar en redes de cuidado es trabajar junto con, pensar en los cuidados integrales en la agenda pública, es trabajar desde el Estado junto con la comunidad, junto con las familias, ¿sí? Es decir, poder construir redes, relaciones recíprocas, en donde todos y todas tengamos que ver y seamos parte en el fortalecimiento, en la redistribución, reformulación y en el reconocimiento de las tareas de cuidado. Bueno, y hay algunos comentarios muy interesantes que agradecen también las clases, y algunos otros que van haciendo algunos aportes respecto a lo que venían pensando. ¿Algún otro comentario más? ¿Opinión? ¿Alguien quiere activar el micrófono para decir algo? Bueno, de mi parte agradecerles, sé que estamos medios cansados y cansadas de la virtualidad, no es fácil estar una hora escuchando ahí al pie del cañón todo lo que venimos planteando, 172 personas, que son un montón, se quedaron casi 2 horas, 1 hora y media, compartiendo junto con, y me parece sumamente interesante, qué importante poder pensar los cuidados a nivel provincial y poder construir una red provincial de cuidados que garantice los derechos de los niños y niñas más pequeños. Así que bueno, gracias a todos y todas, siempre repensando con el corazón y mucho amor, totalmente, qué importante poder pensar la ternura como eje, y desde ahí poder avanzar en la construcción de vidas más saludables desde los primeros años como punto de partida para siempre. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias a todos por estar presentes acá y estar presentes día a día con el trabajo que hacen con los niños y niñas de toda la provincia. Bueno, y los esperamos el 31, acuérdense que son 3 módulos, así que los esperamos el 31 también a la misma hora, y seguramente le irán a pasar el link. Gracias, Gaby. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.